Hola chicos y chicas, sosténgase muy fuerte porque en este video les voy a revelar cómo el gobierno de Quebec está pasando a la acción. Ya está revelando y modificando los programas necesarios para responder a la falta de mano de obra en Quebec y al mismo tiempo para darle la oportunidad a los extranjeros en Canadá y estudiantes de poder trabajar fácilmente y lograr la residencia permanente en Quebec. Según Radio-Canada, aunque no es aún oficial, ya se están haciendo los preparativos, como lo vengo anunciando ya hace varios meses. Así es que quédense conmigo hasta el final del video. Estás obligado en escuchar atentamente esta información. Sin más preámbulos, ¡vamos! Esta noticia fue publicada por Radio-Canada. Les dejo el enlace en la descripción del video. Quebec retrocede para retener a emigrantes francófonos graduados. Escuchen muy bien porque es importante este anuncio. El número de estudiantes extranjeros que desean quedarse en Quebec ha disminuido drásticamente desde la reforma del PEQ. Para revertir esta tendencia, el gobierno de Quebec tiene que revisar los programas de migración. Ahora escuchen bien. Para los que no saben, les explico qué es el PEQ. El Programa de Experiencia Quebequense, PEQ, es un programa de inmigración en la provincia de Quebec, aquí en Canadá. Este programa está diseñado para facilitar la obtención de un permiso de residencia permanente para los trabajadores extranjeros temporales y los graduados internacionales que han estudiado y trabajado en Quebec. El PEQ se divide en dos categorías, oigan bien. 1. La categoría de los trabajadores temporales, que está dirigida a los trabajadores extranjeros que tienen experiencia laboral en Quebec y que han demostrado su capacidad para adaptarse a la vida y al mercado laboral en la provincia de Quebec. Bueno, aquí voy a hacer un paréntesis. Escuchen bien, les repito, porque esto ya lo he venido explicando en repetidas ocasiones. Los refugiados deben utilizar el permiso de trabajo que el gobierno les da y deben renunciar a las ayudas del gobierno. De esta manera están demostrando al gobierno que sí tienen la capacidad para adaptarse a la vida y al mercado laboral de la provincia. Utilizando el permiso de trabajo están existiendo porque están creando un historial laboral y un historial bancario. De lo contrario, si no utilizan el permiso de trabajo por quedarse con las ayudas del gobierno, no están demostrando su capacidad para adaptarse a la vida acá y al mercado laboral de la provincia. ¿Entendieron? Si no entendieron, déjenme en comentarios aquí abajo. Y si entendieron, pues también déjenme en comentarios. Bueno, esta era la categoría de los trabajadores temporales. Ahora vamos con la categoría número 2, que es la categoría de graduados internacionales. Esta categoría está dirigida a estudiantes internacionales que han obtenido un diploma en una institución educativa en Quebec y han demostrado su capacidad para integrarse a la sociedad y al mercado laboral de la provincia. O sea, tienen que adaptarse rápidamente. En general, el PEQ es un programa popular entre los inmigrantes que desean establecerse permanentemente en Quebec, ya que ofrece una ruta más fácil y sencilla hacia la residencia permanente que otros programas de inmigración, una ruta más rápida y más sencilla. La experiencia laboral será el centro de la nueva reforma del Programa de Experiencia Quebequense, PEQ, según la información obtenida por Radio-Canada. Les dejo el enlace aquí abajo. Hasta la fecha, el PEQ permite que todos los trabajadores extranjeros temporales y estudiantes internacionales graduados que ya se encuentren en la provincia de Quebec puedan aplicar a este programa sin requisitos de formación o área de trabajos específicos. Sin embargo, es indispensable tener conocimiento del francés. Por eso ustedes tienen que ir adelantando el francés desde ya.
El PEQ es una vía rápida hacia la inmigración permanente. A través de este programa, el gobierno emite un certificado de selección de Quebec en menos de un mes. Luego, este documento debe ser enviado a Ottawa para obtener la residencia permanente, lo que permite trabajar libremente en cualquier parte de Canadá con cualquier empleador. O sea, Quebec les está abriendo la puerta. El proceso de inmigración permanente sin utilizar el PEQ puede tardar varios años, puede ser muy largo este proceso. Chicos y chicas, si el contenido de este video les está gustando y aportando sobre todo, déjenme una manito para arriba, es totalmente gratis. Si no está suscrito a mi canal, suscríbase ahora mismo. Y no olviden de activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de las oportunidades que Canadá está dando a las personas, en esta oportunidad Quebec. Y pues compartir el video con todos tus amigos en tus redes sociales. Pueda que este video llegue a una persona que realmente lo necesite. Y pues al mismo tiempo me están colaborando a mí y con eso pues yo me motivo para traerles más contenido de calidad como este. Así es que chicos y chicas, esto es un trabajo de equipo. Ustedes allá y yo acá. Seguimos con la información. Oídos, vamos hasta el final. El gobierno de François Legault, que es el primer ministro de Quebec, se prepara para abandonar una parte de la controvertida reforma del programa Experiencia Quebequense, implantada en el 2020 por el ministro de Inmigración Simon Jolet Barrette. Según información de Radio-Canada, Quebec tiene previsto flexibilizar los criterios de acceso a este programa, principalmente para los graduados extranjeros y trabajadores temporales extranjeros francófonos, ojo, el francés. Esta medida es liderada por la actual ministra de Inmigración, Christine Fréchette, quien abordó estos temas durante una reciente gira con actores comunitarios, de negocios y de ámbito educativo. Los detalles de esta reforma deberán ser anunciados por el gobierno de Quebec en los próximos días. Así es que pendientes chicos y chicas, porque también se podrían revisar otros programas de inmigración con este proceso. Ahora, escuchen bien esto. Habrá menos experiencia laboral requerida. La reforma del PEQ fue el centro del mandato de Simon Jolet Barrette en el momento de su llegada al poder en 2018. Este programa, muy popular, se consideraba una vía rápida hacia la inmigración permanente para graduados y trabajadores extranjeros ya estando en Quebec. Al considerar que un número demasiado elevado de candidatos estaban utilizando el PEQ, el actual ministro de Justicia había endurecido las condiciones de selección. Una elección que había provocado oleadas en el Parlamento, la intervención de François Legault, el primer ministro, el descontento de las universidades y del mundo empresarial, y luego el abandono de una primera versión. Por eso fue que la estaban eliminando. Finalmente, Quebec optó por añadir experiencia laboral. Ahora, por ejemplo, los graduados deben adquirir experiencia en áreas específicas, variando al menos de 12 a 18 meses, dependiendo de su formación inicial, antes de poder solicitar el PEQ, este programa. Según nuestras informaciones, estos criterios serán reducidos en el aspecto reservado para los graduados. Quebec ahora quiere facilitar el acceso a este programa, pero solo para estudiantes francófonos o graduados en un programa en francés. De hecho, según las cifras del Ministerio de Migración, desde la reforma del PEQ, en noviembre de 2019, el número de solicitudes ha disminuido drásticamente, de más de 3,000 al mes a menos de 500. Eso es demasiado. Esto ha tenido un impacto significativo en las universidades y en las empresas que dependen de la mano de obra extranjera. Muchos estudiantes internacionales y trabajadores extranjeros han quedado inciertos sobre su futuro en Quebec. Se espera que esta nueva reforma sea recibida con alivio para aquellos que han sido afectados por los cambios en el PEQ en los últimos meses. El gobierno de Quebec está considerando facilitar la inmigración de estudiantes internacionales francófonos o graduados en programas en francés.
Esto se debe a una disminución significativa en el número de solicitudes para el programa de experiencia quebequense, desde que se implementó una reforma en el 2020 que dificultó el proceso al programa. El gobierno ahora busca revertir esta tendencia. Escuchen bien, el gobierno busca ahora revertir esta tendencia y aumentar la cantidad de inmigrantes francófonos altamente capacitados en la provincia. La ministra Fréchet ya había admitido a finales de noviembre que buscaba una inmigración exclusivamente francófona o francófila en los próximos años. Quebec tiene como objetivo la retención de estos graduados. Sin embargo, según datos de una solicitud de acceso a la información, estos graduados son cada vez menos propensos a quedarse en Quebec. Desde las implantaciones de la reforma del PEQ, el número de estudiantes que han presentado una solicitud para establecerse permanentemente en Quebec ha caído en picada. Ahora les explicaré el número de estudiantes que han presentado una solicitud de selección permanente. En el 2019, 4.859. En el 2020, 5.465. En el 2021, 2.938. En el 2022, 2.268. El año pasado, menos de 2.300 estudiantes solicitaron un certificado de selección en Quebec, en comparación con casi 5.500 en el 2020, lo que representa una disminución de alrededor del 60%. Sin embargo, al mismo tiempo, el número de estudiantes extranjeros presentes en Quebec sigue aumentando. En el otoño pasado, 54.321 estudiantes extranjeros estaban inscritos en las universidades en Quebec, en comparación con 49.304 en el mismo periodo en 2021, según datos del Bureau de Corporation Universitaire. El artículo habla sobre las próximas consultas plurianuales que se llevan a cabo a finales de verano para determinar los próximos umbrales de migración en Quebec. Estas consultas se han pospuesto un año debido a las últimas elecciones provinciales. Se espera que en las próximas semanas Quebec publique un documento informativo para preparar estas reuniones. En este documento, el gobierno de François Legault, el primer ministro de Quebec, podría incluir sus orientaciones para los años 2024 hasta 2026. Actualmente, Quebec no ha descartado un aumento en las metas migratorias. En el 2023 se podrían admitir hasta 52.500 inmigrantes permanentes en Quebec, o sea, este año. El cambio de dirección del gobierno ya está siendo elogiado por los sectores empresariales y de la educación superior. Hay menos popularidad con el PEQ, pero con los nuevos requisitos no es tan sorprendente. Es el resultado de las nuevas reglas del juego. Es hora de hablar de inmigración con un contexto más racional, dice Charles Millard, presidente de la Federación de Cámara de Comercio de Quebec. Según él, la ministra Fréchet entiende la realidad empresarial y tiene un enfoque racional en cuanto a la migración. Esta declaración sugiere que es necesario tener una voluntad política para retener a los talentos que hablan francés o que tienen afinidad con el francés. Además, se argumenta que los inmigrantes que han elegido vivir en Quebec no merecen un proceso de inmigración tan largo y tan complicado. Lo oyeron bien. En resumen, el gobierno de Quebec está buscando formas de aumentar la retención de graduados francófonos y trabajadores temporales extranjeros en la provincia de Quebec a través de cambios en el programa de experiencia quebequense. Aunque la demanda de inmigración permanente ha disminuido desde la implantación de los nuevos requisitos, se espera que se publiquen nuevas orientaciones para las próximas consultas plurianuales que podrían aumentar las cifras de inmigración en los próximos años. La marcha atrás en las exigencias del PEQ han sido bien recibidas por los sectores empresariales y educativos, y se espera que la simplificación del proceso de inmigración beneficie a los estudiantes internacionales francófonos o graduados de programas en francés. Chicos y chicas, aquí su servidor William Romero se despide con un fuertísimo abrazo, con muchas bendiciones para todos ustedes y diciéndoles
Vamos pa'lante. Chao, cachao.